Hola, estamos de vuelta y vamos a continuar. Bueno, vamos a escribir el teorema de Stokes. Vamos a escribirlo de este lado porque es un teorema un poquito... Bueno, no está tan largo, pero para comenzar la prueba desde aquí, ¿no? Bueno, ya está. Teorema. A ver... Entonces viene el teorema de Stokes. Sean S, que está contenida con dominio en U, que está contenido en un conjunto U, que está en R3, una superficie parametrizada por una función sigma que tiene un dominio A en R2 y va a R3 de clase C2. Ajá. Gamma, una función que va de R a R2, una parametrización de la frontera de A o del borde de A. El borde de A. Una curva cerrada simple. Que la recorre una vez en el sentido contrario permítanme que estoy aquí a cargar esto. A ver, vamos a darle un minuto en lo que carga, mientras que les puedo contar. A ver, para este examen ya no hay encuestas trivias, ya se acabaron. Entonces, para el siguiente, por punto 2, vamos a dar punto 2 en la trivia. Recuerden que pueden obtener hasta 2 puntos. Bueno, si alcanzamos, si no, pues los que alcancemos. Vamos a pensar qué le podemos poner a esta trivia. A ver, esperen. Que lo recorra una vez en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y una función o un campo F cuyo dominio es en U y va de R3 a R3, una función de clase C1 en U. Entonces, ¿qué vamos a tener? La integral del rotacional de F es igual a la integral
de F en la frontera. Ajá. Donde gamma es sigma compuesta por gamma. Gamma tilde sigma compuesta por gamma. Que va de AB en R a R3 y el borde o la frontera de la superficie es sigma de el borde de A. Que es como el borde de S inducido por sigma, ¿no? Entonces vamos a hacer la demostración. No se me ocurre nada para la trivia. A ver. A ver, chequen que esto está basado un poco en el teorema de Green, ¿no? Porque prácticamente, pues esto es una extensión, del teorema de Green. Entonces, vamos a ver. Supongamos que A contenida en R2 es una región tipo 1 o tipo 2. Entonces, a ver. Vamos a hacer lo siguiente para ir acortando un poco de notación. A ver. Tomemos nosotros sabemos que el producto cruz nos entrega de dos vectores, pues nos entrega un vector, ¿no? Algunos le dicen que es un pseudo vector. Pues este le vamos a poner n1 u, b, n2 u, b y n3 u, b. Entonces, y hacemos no, a ver, ya sé. Así tenemos que la integral del rotacional pues esto es por la definición de la integral de superficie, pues tenemos que esta es la integral sobre A del rotacional de F evaluado en sigma u, b. Derivada parcial de sigma con respecto a U. Pero pues esto a su vez, por cómo definimos a este producto cruz, pues es el rotacional. Acuérdense que aquí tenemos un producto punto, A ver, ya sé una de las trivias. Díganme uno de mis músicos favoritos. Dos de mis músicos favoritos. Uno se los pasé hasta una vez por el chat. Por punto 2. Dos músicos de mis músicos favoritos. Entonces solamente tienen que adivinar uno porque uno ya se los puse. Y creo que es lo único que se me ocurre ahorita. Bueno. Entonces, a ver.
El rotacional de f, ¿cómo se ve? Pues acuérdense, ¿no? Esto se va a ver como la derivada parcial de r con respecto a y. Va a ser la derivada parcial con respecto a y. Permítanme. Evaluada sigma u, b menos la derivada parcial de q con respecto a z evaluada en la derivada parcial de p con respecto a z evaluada en sigma u, b menos la derivada parcial de r con respecto a x evaluada en u, b coma la derivada parcial de q con respecto a x evaluada en sigma u, b menos la derivada parcial de p con respecto a y sigma evaluada punto n1 u, b n2 u, b n3 u, b. Entonces tenemos aquí un producto punto, ¿no? Y este producto punto pues se puede separar en una suma, ¿no? Que sería la integral de la derivada parcial de r con respecto a y de sigma u, b menos la derivada parcial de q con respecto a z n1, evaluado en u, b más la integral la derivada parcial de p con respecto a z de r, la derivada parcial de r con respecto a x evaluada en sigma u, b. Ven que esto es un poco engorroso, ¿no? O sea, es bastante largo esta prueba. La derivada parcial de p con respecto a... no. La derivada parcial de q, ¿no? Con respecto a x. Evaluada en sigma u, b. Menos la derivada parcial de p con respecto a y. Evaluada en sigma u, b. N, u, b. Bueno, y hasta ahí pues vamos perfectamente bien, ¿no? Ahora, veamos qué más podemos hacer. Vamos a separar las derivadas parciales con cada una de sus funciones, o sea, así. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Están de acuerdo que pues esto es igual a la de integral? A ver, primero vamos a seleccionar a todas las r's, ¿no? No vamos a ir por orden, ¿no? Como está construida la función. A ver, primero vamos a seleccionar todas las p's. ¿Y las p's qué dicen? Bueno, p está aquí y está acá. Entonces es la derivada parcial de p con respecto a z, evaluado en sigma u, b, menos la derivada parcial de p con... esperen.
¿Por n qué? Por n2 era, ¿no? A ver. Sí. La derivada parcial de p con respecto a y, evaluando en sigma u, b, ajá, n3 u, b, más la derivada, la integral, ajá, de la derivada parcial, ahora vamos a q, ¿no? Entonces empezamos con este. Ajá, la derivada parcial de q. Aquí es con respecto a quién. Con respecto a x y luego con respecto a z, ¿no? Entonces la derivada parcial de q con respecto a x. Aquí es n1. ¿O qué número es? A ver. Ah, no es n3. Ajá. U, b. Menos la derivada parcial de q con respecto a z. N1, u, b, ¿no? Más, y eso solo queda la letra R. Y esta es así, ¿no? Es acá y acá, ¿no? Entonces la derivada parcial de R con respecto a Y, sigma u, b, ajá, n1 u, b, menos la derivada parcial de R con respecto a X, evaluando a u, b, ajá, n2. Luego, a ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a recurrir a lo que ya sabemos, ¿no? Notemos que... No, ¿saben qué? Por otro lado... Si nosotros agarramos la integral de f, la frontera, pues nosotros sabemos que esto es igual a ¿quién? Pues es la integral de a a b de f evaluado en gamma tilde, ajá, punto gamma tilde prima, ajá, diferencial de t. Pero ¿quiénes son estas? Bueno, pues esto es la integral de a a b de p evaluado en gamma tilde, sí, q evaluada en gamma tilde, coma r evaluada en gamma tilde, punto, pues aquí es gamma 1 tilde prima, gamma 2 tilde prima y gamma 3 tilde prima, ajá, diferencial de t, donde recuerden que gamma tilde pues es la composición, ¿no? De sigma con gamma original, ¿no? Que es gamma 1 tilde, gamma 2 tilde, gamma 3 tilde, pero pues esto es sigma 1 aplicada a gamma, sigma 2 aplicada a gamma y sigma 3 aplicada a gamma. Entonces vamos a demostrar que, bueno, vamos a probar que, o sea, esto solo fue el preámbulo, ¿no? La construcción a donde queremos llegar. Entonces vamos a demostrar esto, ¿no? Que la integral, vamos a hacer un poco, ahorrar un poco de tiempo. ¿Saben qué? Vamos a llevarnos esto para allá, ¿no? Porque aquí ya no cabe.
es igual a la integral de A a B, pues de la primera entrada, ¿no? Que es P por esto, ¿no? La integral de A a B de P, gamma tilde evaluada en T, gamma 1 prima. Ajá. Y las otras demostraciones pues son totalmente análogas, ¿no? Que es esta. Es la integral de A a B. ¿De quién? De Q evaluada en gamma tilde. Ajá. Y a ver, hasta aquí es coma, ¿no? ¿Y qué? Bueno. Integral de A a B de R evaluada en... Ajá. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿no? Entonces, a ver. Nada más, lo que tenemos que probar, ¿no? Que pues prácticamente son iguales entrada a entrada, prácticamente, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a definir primero una cosa. Definimos una F gorrito, F tilde, igual a P tilde, Q tilde, que va a ser P evaluada en gamma, ajá, por la derivada parcial de sigma con respecto a U, coma, P evaluada en gamma por la derivada parcial de sigma 2, digo de sigma 1 con respecto a V. Ajá. Entonces, como sigma es clase C2, pues la podemos derivar dos veces sin problema, ¿no? Entonces, a ver. Como sigma es clase C2 en su dominio, que no me acuerdo cuál es su dominio, tenemos que si nosotros queremos calcular el rotacional de esta función, pues resulta ser, ¿quién? Acuérdense, el rotacional de una función de dos variables, pues solamente es la derivada parcial de su entrada respecto a U menos la derivada parcial de su segunda entrada respecto a V, ¿no? Estas pues evaluadas en U, B, ¿no? Pero como definimos a estas, ¿cómo se llama? A estas funciones, pues esto es, a ver, déjenme ver, ¿cómo sería? Ah, pues por regla del producto tenemos lo siguiente, ¿no? A ver. La derivada parcial de Q con respecto a U, pues es la derivada parcial con respecto a U de ¿quién? Pues de P compuesta por sigma por la derivada parcial de gamma de sigma 1 con respecto a V. Ajá. Menos la derivada parcial de
P compuesto por sigma, derivada parcial de sigma 1 con respecto a U, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la regla del producto, ¿no? Entonces es P compuesta por sigma, la derivada parcial. Aquí podemos poner la segunda derivada con respecto a U y luego a B, más la derivada parcial de P aplicada a sigma con respecto a quién, a U. Entonces, por la derivada parcial de sigma 1 con respecto a V. Y todo esto evaluado en U, B. Y esto menos, P compuesto por sigma, la derivada, la segunda derivada de sigma 1 sí, primero con B y luego con U, que aquí ya sería al revés, ¿no? Más la derivada parcial de P compuesta por sigma, derivada parcial con respecto a U, por la derivada parcial de sigma 1 con respecto a B, y todo esto evaluado en U, B. Entonces hasta ahí todo va perfecto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí más. Aquí es donde se empieza a complicar un poco las cosas, ¿no? A ver, vamos a ver cómo podemos ver a la derivada parcial de P compuesta por sigma, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Eso va a estar bastante feo. A ver. Veamos qué podemos hacer aquí. De tal suerte que nos ayude, porque si no, esto se va a poner bastante espantoso. A ver. Entonces vamos a dejarlo esto por un momento. Entonces notemos que la derivada parcial de P evaluado en sigma, con respecto a U es igual a la derivada parcial pues aquí podemos agarrar la composición, ¿no? Que sería la derivada parcial de P a ver, déjenme pensarlo. ¿Cómo sería? Porque esa P solo es una función, ¿no? Es una función que va de... ya sé. Sería la derivada parcial de P con respecto a X, evaluada en sigma U, B, ¿sí? Por... aquí es donde se pone feo. Déjenme pensarlo. A ver, es...
Es que si no me sale bien aquí va a ser un desastre. A ver, déjame pensarlo. Ya casi está esto, nada más que está un poco hecho bolas aquí. A ver. Esta es la derivada parcial de P. A ver. Es la composición de dos funciones, ¿no? Entonces es P por compuesta por gamma. ¿Sí? Entonces esta es P compuesta por sigma, ¿no? Entonces al nosotros derivar P, pues lo estamos derivando con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya. Ajá. Entonces nosotros tendríamos algo así, la derivada parcial de P con respecto a X evaluada en sigma U, B, ajá, más la derivada parcial de P con respecto a Y evaluada en sigma U, B, ajá, más la derivada parcial de P con respecto a Z evaluada en sigma U, B, ajá, y esto por la derivada parcial de sigma de sigma con respecto a U, ajá. De hecho aquí estos serían como el producto punto de dos vectores, ¿no? Así. Punto, la derivada parcial de sigma con respecto a U, pero la derivada parcial de sigma con respecto a U, pues la derivada, ajá, de sigma, así, ¿no? Pues sí. Sí, esto tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la derivada parcial de P con respecto a X evaluada en sigma U, B, ajá, por la derivada parcial de sigma U, no, U, ajá, evaluada en U, B, más la derivada parcial de P con respecto a Y evaluada en sigma U, B, ajá, la derivada parcial de sigma 2, ajá. Si vamos bien, a ver. Sí, ¿no? U, B más la derivada parcial de P con respecto a Z, U, B. Y esto a su vez pues está multiplicado por la derivada parcial de sigma 1 con respecto a V, ¿no? Que está por aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme ver
Si todo está saliendo correctamente. Pues sí, todo va bien. Entonces, a ver. Pues esto lo podemos hacer dos veces, ¿no? Así. Así nada más para darle como otro color. Esta prueba está bastante talachuda. Entonces, a ver. Esto es igual a la derivada parcial de sigma con respecto a v, ajá, u, b, por, pues, lo que nace de aquí, ¿no? Que es, pues, estas derivadas parciales, ¿no? Que de hecho, pues, podemos recortar aquí. Uy, no cabe. Entonces déjenla escribo otra vez, ¿no? A ver, que sería la derivada parcial de p con respecto a x. Sigma u, b. Derivada parcial de sigma 1 con respecto a u, b. Menos no más la derivada parcial de p con respecto a y, sigma u, b, ajá, derivada parcial de sigma 2 con respecto a u, b, más la derivada parcial de p con respecto a z, sigma u, b, ajá, que es la derivada parcial de sigma 3 con respecto a u, b. Y el otro pues es idéntico, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que ¿qué? Pues que es respecto a v en esto, ¿no? Entonces, para no hacer tanto chanchullo, pues agarramos este cuate, lo copiamos, aquí le ponemos un signote de más, aquí otro para que no se nos olvide. ¿Y qué? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues vamos a usar el teorema del borrador, ¿no? Y empezamos a borrar estos. Es lo bueno de que yo sea el profe, yo sí puedo hacer esto, ustedes lo tienen que anotar otra vez. Pero yo no. Y bueno, van a preguntarse, ¿no? ¿Y qué pasó con estos cuates, no? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con estos cuates? Pues chequen que estos dos son iguales. ¿Por qué? Pues porque tenemos que sigma es clase C2, ¿no? Y las derivadas cruzadas son iguales cuando pasa eso, ¿no? Fue algo que vimos al principio del semestre, ¿no? Entonces estos dos son iguales y se cancelan. Entonces de aquí, pues ¿qué es lo que vamos a factorizar? ¿Qué es lo que nos va a interesar? ¿Quién es el que está jugando aquí más fuerte? A ver, vamos a ver, ¿no? Chéquense que déjenme ver cómo está este rollo. Bueno, primero que nada, ¿qué pasa? Chequen que cuando son con respecto a x, estos dos se van, ¿no? ¿Por qué se van? Bueno, porque en ambos casos con respecto a x, aquí tenemos a sigma 1 y aquí tenemos a sigma 1. Entonces tenemos la derivada parcial de sigma 1 con respecto a v, por la derivada parcial de sigma 1 con respecto a u, por la derivada parcial de p con respecto a x evaluada en sigma 1 en sigma. Y aquí tenemos lo mismo, la derivada parcial de sigma 1 con respecto a u,
por la derivada parcial de sigma 1 con respecto a v, por la derivada parcial de p con respecto a x. Entonces, este cuate y este cuate se van, porque r se porta bien y pues se hacen son conmutativos. Ahora, ¿qué sigue? Pues tomar lo que nos sobra, ¿no? A ver. Y vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar con este. Esto lo sé porque ya lo tengo anotado. Entonces, esta es la derivada parcial de p con respecto a z, derivada, evaluada en sigma, por... ¿Quién será en este caso? A ver, esperen, porque aquí hay algo raro. Ah, qué tonto. Es que este era menos, ¿no? O sea, para que quede chido, ese tiene que ser menos. Si esto viene desde atrás, ¿no? Entonces, aquí es la derivada de sigma 1 v. A ver, la derivada parcial de sigma 1 con respecto a v, derivada parcial de sigma 3 con respecto a u. ¿Sí, no? Sí. Y de este lado es la derivada parcial de sigma 1 con respecto a u, derivada parcial de sigma 3 con respecto a v. Esto es u, v, ¿no? Menos la derivada parcial de p con respecto a y, sigma 1, v. Y esto es ahora la derivada parcial de sigma 1 con respecto a u, derivada parcial de sigma 2 con respecto a v. Y aquí se invierte, ¿no? ¿Sí? Luego, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué sorpresas tenemos aquí? Déjenme ver. Si ustedes separasen y hacen esta cuenta que tenemos aquí, van a darse cuenta que n2 es la derivada parcial de sigma 3 con respecto a u, la derivada parcial de sigma 1 con respecto a v, y menos la derivada parcial de sigma 1 con respecto, esta con respecto a u y esta con respecto a v, que me salieron al revés, ¿no? La derivada parcial con respecto a u y esta con respecto a v. Esta cuenta se queda de tarea si la quieren hacer. Y n3 es la derivada parcial de sigma 1 con respecto a u, derivada parcial de sigma 2 con respecto a v, menos la derivada parcial de sigma 2 con respecto a u, derivada parcial de sigma 1 con respecto a v. Y esto evaluado en un coma. Entonces, ya sabiendo esto, pues, ¿quién es quién? A ver, vamos a ver. Entonces aquí tenemos a quién, a n2. Y aquí tenemos a n3. Así. Si nosotros queremos calcular la integral de la derivada parcial de p con respecto a z, que es lo que teníamos hace ratito, como ven, este teorema es muy largo de demostrar.
Ajá. O sea, en lo que lo construimos así ya nos llevamos toda la clase. Yo creo que esta clase va a ser de las más largas que tengamos. Sí, ven. Pero ya casi terminamos. Entonces esta es la derivada la integral de la derivada parcial de p con respecto a z, sigma, b. Pero ya sabemos quién es n2, ¿no? Lo acabamos de calcular. Es este cuate. U, B. Perdón. Entonces ya tenemos aquí esto. Aquí no estamos haciendo nada más que sustituir cosas que ya sabemos cómo sustituir, ¿no? Pero ¿quiénes son estos? Pues chéquense algo, ¿no? A ver, ¿cómo lo ponemos aquí? A ver, déjenme pensarlo. Pero aquí queda ahí medio raro. Ah, pues sí, qué tonto, ¿no? Bueno, pues esto, ¿quién es o quién representa? Pues ya lo calculamos hace rato, ¿no? Este cuate representa al rotacional de F tilde. Está muy grande. Representa el rotacional de F tilde, ¿no? Entonces, esto es la integral del rotacional de F tilde evaluado en U, B. Ajá. Pero pues esto, ¿quién es? Pues esta es la integral por el teorema de Green. F tilde diferencial de gamma. Y esto es la integral de A a B. Ya casi acabamos, ¿eh? De F tilde gamma de t punto gamma prima de t diferencial de t. Pero pues ¿quién es esta? Esta integral es la integral de A a B. ¿De quién? Pues de lo que ya dijimos que era F tilde, ¿no? Que es la derivada parcial de gamma 1, sigma 1 con respecto a U por P compuesta por sigma, la derivada parcial de sigma 1 con respecto a V, P compuesta por sigma, ajá, esto evaluado en gamma t, punto gamma prima de t inicial de t. Entonces, a ver, vamos a hacer aquí un par de malabares. Pues esto es lo mismo que si nosotros tenemos o escribimos la P compuesta por sigma evaluada en gamma de t por este vector, ¿no? Que es la derivada parcial de sigma 1 con respecto a u evaluada en gamma de t. A ver, esto vamos a ponerlo acá afuera. La derivada parcial de sigma 1 con respecto a b, ajá, evaluado en gamma de t por gamma prima, ajá, diferencial de t. Pero, a ver, pues esto
no es más que la integral de AB de P, ajá, evaluando a sigma, que a su vez evalúa gamma de T, ajá, por pues aquí es, ¿no? Sigma 1, gamma, que es lo mismo, prima, ¿no? Sí, sigma 1 evaluado, ajá, punto gamma prima de T. Ajá, ¿no? Y entonces, pues aquí ya tenemos lo que estábamos buscando. Un camino muy largo, ¿no? Y bueno, pues las otras igualdades ya las hacen ustedes, ¿no? Bueno, pues con eso terminamos. Esta clase sí se hizo muy larga. Pero bueno, a veces así son las cosas. Entonces, bueno, pues ya se saben la trivia. Ah, bueno, también otra trivia. Mi comida favorita, a ver. Sí, esa es una buena trivia. Que adivine mi comida favorita, punto 2. Entonces, 2 músicos y la comida favorita. Esto es para la clase de... el examen de teoremas integrales. Bueno, pues que estén bien. Que tengan buen fin.